Mi nombre es Samantha Richards y a los 34 años nunca imaginé que mi quinto aniversario terminaría con una bomba que le soltaría a mi esposo Jackson. Se suponía que íbamos a celebrar nuestra historia de amor, no lidiar con la cara altiva de su madre Silvia cuando él anunció: hoy celebramos por partida doble. Mamá se muda con nosotros. La habitación quedó en silencio mientras Silvia me miraba con esa sonrisa condescendiente de siempre. Te acostumbrarás. Siempre lo hago, sonrió ella, mirándome directamente, pero su sonrisa desapareció cuando le devolví una sonrisa. Saqué un documento de mi bolso y dije: antes de contarles lo que pasó después, déjenme saber desde donde están viendo en los comentarios. No olviden dar like y suscribirse para escuchar más historias sobre defenderse a uno mismo. Créanme, querrán saber cómo termina esto. Siempre he sido el tipo de mujer que planea con anticipación, probablemente por eso me destacaba como diseñadora arquitectónica, creando espacios donde cada detalle importa. Esa atención al detalle también se extendía a mi vida personal. Tenía un plan a 5 años, un plan a 10 años y sueños que se extendían mucho más allá de eso. Conocer a Jackson no estaba en ninguno de esos planes. Pero a veces, la vida te da algo mejor de lo que imaginaste. Nos conocimos en una gala benéfica, hace 7 años. Yo estaba allí representando a mi firma, que había donado servicios de diseño para un centro comunitario. Jackson estaba allí apoyando la organización de su amigo. Se acercó a mí en el bar con un cumplido genuino sobre un punto que había hecho durante mi breve discurso, no sobre mi apariencia ni sobre mi vestido. Eso solo lo hizo destacar: la mayoría de la gente no entiende cómo la arquitectura afecta nuestro bienestar psicológico, dijo, extendiendo su mano. Jackson Thomas, encontré fascinante tu perspectiva. Nuestra conversación fluyó sin esfuerzo, desde el impacto de los espacios públicos en el desarrollo comunitario hasta nuestras cafeterías favoritas en la ciudad. Al final de la noche, intercambiamos números y planeamos cenar la siguiente semana. Nuestra relación progresó de manera natural. Jackson era atento, comunicativo y parecía valorar mi independencia tanto como la suya. Él era profesor de historia en la escuela secundaria y entrenaba baloncesto después de clases, apasionado por moldear las mentes jóvenes. Me encantaba cómo se animaba al hablar sobre eventos históricos o los avances de sus estudiantes. Ambos trabajábamos duro, pero hacíamos tiempo para el otro. Al cabo de un año, ya estábamos discutiendo sobre el matrimonio. Fue entonces cuando conocí a Silvia Thomas por primera vez. Inicialmente parecía agradable. Una enfermera jubilada, con una vida social activa y un horario de voluntariado. Me recibió con un cálido abrazo y una cena casera en su casa, haciendo preguntas interesantes sobre mi trabajo y mi trayectoria, pero había algo debajo de la superficie, una sutil posesividad sobre Jackson que noté pero dejé pasar. Jackson siempre ha sido mi niño especial, dijo varias veces esa noche, cada vez apretándole el brazo o arreglándole el cuello de la camisa como si todavía fuera un niño. Él me cuida tanto desde que su padre falleció. Las señales de advertencia aparecieron gradualmente después de nuestro compromiso. Silvia comenzó a pasar por nuestro departamento sin previo aviso, siempre con alguna excusa sobre estar en el vecindario o haber horneado demasiadas galletas para comerlas sola. Inspeccionaba nuestro espacio con una mirada crítica, pasaba el dedo por las estanterías, revisando el polvo, o reorganizaba los artículos de nuestra cocina para hacerlos más eficientes. A Jackson le gusta que sus tazas de café estén organizadas por tamaño, decía, reorganizando nuestro gabinete. Siempre lo he hecho así para él. Cuando mencioné suavemente que Jackson nunca me había expresado esas preferencias, ella sonrió con rigidez y dijo: bueno, querida, hay cosas que solo una madre sabe. Después de que nos casamos y compramos nuestra casa, el comportamiento de Silvia se intensificó. Tenía opiniones sobre la disposición de nuestros muebles, nuestras elecciones para el jardín y, especialmente, sobre mi cocina. Nada nunca estaba bien. Jackson me lanzaba miradas de disculpa, pero rara vez interrumpía. Así es, mamá, decía. Después de que se iba, ella lo hace con buena intención. Traté de establecer algunos límites sin causar conflictos. Sugerí que pusiéramos días específicos para las cenas familiares en lugar de las visitas improvisadas. Le pedí a Jackson que me avisara con antelación cuando su madre viniera a nuestra casa. Él aceptó estas peticiones razonables, pero a menudo olvidaba o se sentía culpable por Silvia y cambiaba los planes. Ella sonaba sola. Explicaba, ¿qué se supone que debía hacer? A pesar de estos desafíos, construimos una buena vida. Juntos, ambos avanzamos en nuestras carreras, viajamos cuando pudimos y hablamos de empezar una familia algún día. Se acercaba nuestro 5º aniversario y quería hacerlo especial. Organicé una reunión íntima en nuestra casa con amigos y familiares cercanos, con catering del restaurante favorito de Jackson. Pasé semanas coordinando los detalles, queriendo que todo fuera perfecto.
Lo que Jackson no sabía es que había estado trabajando en otro proyecto simultáneamente, uno que esperaba que fortaleciera nuestro matrimonio, pero que también podría servir como mi red de seguridad si fuera necesario. La creciente tensión con Sylvia y la reluctancia de Jackson para abordarla habían sembrado semillas de preocupación. Amaba profundamente a mi esposo, pero comenzaba a cuestionar si él podría alguna vez priorizar verdaderamente nuestro matrimonio por encima de las demandas de su madre. Llegó el día de nuestra fiesta de aniversario. La casa se veía hermosa, con decoraciones sutiles que reflejaban nuestro viaje juntos, fotos de nuestros viajes, recuerdos de momentos significativos y flores en los colores de nuestra boda. A medida que los invitados comenzaban a llegar, sentí una mezcla de emoción y anticipación nerviosa. Esa noche marcaría un punto de inflexión en nuestro matrimonio. De una forma u otra. Lo que no esperaba era que Jackson tenía su propia sorpresa planeada, una que lo cambiaría todo. Nuestra fiesta de aniversario estaba en pleno apogeo a las 7. La noche primaveral era perfecta. Lo suficientemente cálida para que los invitados se extendieran por nuestra terraza trasera, pero lo suficientemente fresca para estar cómodos. Las luces de las cuerdas brillaban sobre nosotros, proyectando un suave resplandor sobre los 30 o más amigos y familiares que habían venido a celebrar con nosotros. El personal de catering se movía eficientemente entre la multitud con bandejas de aperitivos y copas de champán. La lista de reproducción que había curado cuidadosamente proporcionaba un fondo agradable al murmullo de las conversaciones. Estaba en la cocina, revisando el pastel de aniversario, cuando sentí los brazos de Jackson rodear mi cintura desde atrás. Olía levemente a colonia y al whisky escocés que su hermano había traído como regalo. «Te he dicho lo hermosa que te ves esta noche», susurró contra mi oído. Me giré en sus brazos, alisando el frente de su camisa azul marino. Solo 2 veces. Pero no me importa escucharla de nuevo. Te has lucido con esta fiesta, Sam. Todo está perfecto. Sonreí, sintiendo un cosquilleo de anticipación por mi propia sorpresa. Quería que esta noche fuera especial. Lo es, me aseguró, tomando mi mano. Vamos, creo que es hora de un brindis. Volvimos con nuestros invitados en la sala de estar, donde el hermano de Jackson, Kyle, ya había distribuido el champán. Jackson me llevó al centro de la habitación y levantó su copa. La charla se apagó mientras todos dirigían su atención hacia nosotros. Primero quiero agradecer a todos por venir esta noche a celebrar 5 años increíbles con esta mujer. Increíble, comenzó Jackson, su brazo libre alrededor de mi cintura. Samantha, has hecho de estos los mejores años de mi vida. Tu fortaleza, tu pasión, tu apoyo inquebrantable. Estoy agradecido por ello todos los días. Mi corazón se hinchó con sus palabras. Este era el Jackson del que me enamoré. Atento, agradecido, amoroso. Como muchos de ustedes saben, la familia significa todo para nosotros, continuó, y yo asentí, apretando su mano. Por eso estoy tan emocionado de compartir una noticia que hace de esta noche una doble celebración. Lo miré confundida, no habíamos discutido ningún anuncio adicional. Por un momento salvaje, me pregunté si de alguna manera sabía de mi sorpresa. Jackson sonrió ante las caras curiosas a su alrededor y declaró: mi madre se muda con nosotros. Después de meses de discusión, hemos decidido que tiene más sentido que mamá venda su casa y venga a vivir aquí permanentemente. Tenemos el espacio y será maravilloso tenerla cerca mientras comenzamos a pensar en el próximo capítulo de nuestras vidas. La habitación pareció inclinarse bajo mis pies. Meses de discusión. Próximo capítulo. Esta era la primera vez que oía algo de todo esto. Mantuve la sonrisa por pura fuerza de voluntad, pero por dentro estaba tambaleándome. Revisé la habitación y encontré a Sylvia cerca de la chimenea, prácticamente resplandeciente de triunfo. Cuando nuestros ojos se encontraron, levantó su copa en una pequeña salutación. Las reacciones de los invitados fueron una mezcla de entusiasmo educado y evidente incomodidad. Algunos ofrecieron felicitaciones, mientras que otros me lanzaron miradas de duda, claramente percibiendo que esto no era un anuncio conjunto, vaya. Eso es una gran noticia, dijo mi mejor amiga Dana, con cautela. ¿Cuándo va a suceder? Estamos planeando para el mes que viene, respondió Jackson con confianza. Mamá ya ha aceptado una oferta por su casa. Cada palabra se sentía como otro golpe. Me quedé congelada al lado de mi esposo con la copa de champán tan apretada en mis manos que temía que pudiera romperse. Samantha ha sido tan apoyadora, añadió Jackson, dándome un apretón que se sintió más como una presa. ¿Verdad, cariño? Todos los ojos se volvieron hacia mí. Me forcé a sentir, no confiando en mi voz. El momento fue salvado por el primo de Jackson,
quien anunció que era hora de la tarta y la atención de la multitud se desvió mientras los invitados se dirigían al comedor. Silvia se acercó a nosotros, su traje de pantalón de diseñador impecable como siempre. ¿No es esto maravilloso?, exclamó, dándole una palmada en la mejilla a Jackson. Es como si todo estuviera cerrando el círculo. Ahora puedo ayudar en la casa mientras Samantha se concentra en su carrera. Sentí que mis mejillas se sonrojaban por la implicación de que no estaba manejando nuestra casa correctamente. Además, continuó, bajando la voz de manera conspiratoria. Estaré justo aquí cuando lleguen los nietos. Dios sabe que vas a necesitar ayuda con tu horario de trabajo. Antes de que pudiera responder, se giró hacia mí con esa sonrisa condescendiente de siempre. Te acostumbrarás, querida. Siempre lo hago, dijo, con los ojos fijos en los míos, desafiándome en silencio. En ese momento, volví a recordar una conversación que Jackson y yo habíamos tenido solo 3 meses antes. Estábamos discutiendo nuestros planes futuros durante la cena cuando mencioné el tema de su madre. Tu mamá mencionó nuevamente y que está pensando en mudarse a un lugar más pequeño. Dije cuidadosamente. Dejó entrever que podría mudarse más cerca de nosotros. Jackson sacudió la cabeza con firmeza. No te preocupes por eso, mamá habla de mudarse cada pocos años, pero nunca hace nada al respecto. Está demasiado apegada a su casa y a sus amigos. Además, no querría que viviera con nosotros. Eso sería demasiado. El recuerdo de su tranquilidad hizo que la traición me cortara aún más profundo, mientras me quedaba allí en nuestra sala. De estar viendo cómo Silvia se regodeaba en su victoria, algo cambió dentro de mí. El documento en mi bolso, que había planeado presentar como símbolo de nuestro futuro juntos, ahora representaba algo completamente diferente. Observé cómo Silvia se alejaba, su mano posesiva sobre el brazo de Jackson, mientras lo guiaba hacia otros invitados. Mi shock inicial se estaba cristalizando en resolución. No causaría una escena en nuestra fiesta de aniversario, pero tampoco me quedaría en silencio aceptando esta emboscada. El tiempo de acomodarme había terminado, extendí la mano hacia mi bolso, sintiendo el peso de la carpeta dentro. Mi sorpresa acababa de adquirir un nuevo significado y tenía la intención de usarla. La tensión en nuestra fiesta de aniversario no nació de la nada. La fricción entre Silvia y yo se había ido acumulando durante años, pasando de pequeñas molestias a violaciones significativas de límites que amenazaban los cimientos de mi matrimonio. 6 meses después de casarme con Jackson, llegué a casa del trabajo un día para encontrar nuestra sala de estar completamente reorganizada. El sofá estaba frente a una pared diferente. La mesa de café se había movido y nuestra silla de lectura ahora estaba colocada junto a la ventana. Me quedé en la puerta, desorientada. En mi propia casa. Sorpresa, dijo Silvia al salir de la cocina, secándose las manos con un trapo. Entré con la llave de repuesto que Jackson me dio. ¿No fluye mejor la habitación ahora? Estaba tan cerrada antes. Luché por mantener mi voz equilibrada. Silvia, aprecio tu esfuerzo, pero teníamos los muebles organizados así por una razón. El diseño anterior funcionaba mejor para cómo usábamos el espacio. Su sonrisa se desvaneció ligeramente. Bueno, probemos esto. Jackson siempre confió en mi ojo para el diseño cuando era pequeño. Dijo, ustedes dos siempre pueden moverlo. De nuevo, si realmente no les gusta, añadió, aunque su tono sugería que no esperaba que lo hicieran. Cuando Jackson llegó a casa, parecía complacido con el cambio. Mamá siempre ha tenido un talento para hacer que los espacios se sientan más grandes, comentó, ajeno a mi incomodidad. Esa noche saqué el tema de que su madre tuviera una llave. Me sentí incómoda al llegar a casa y encontrar la casa reorganizada sin previo aviso. Solo estaba tratando de ayudar, Sam, respondió él. Mamá se aburre a veces, ahora que está jubilada. Lo entiendo. Pero nuestra casa es nuestro espacio privado. Apreciaría un aviso antes de que venga, especialmente si no estamos aquí. Jackson aceptó a regañadientes, pero nada cambió. Silvia siguió pasando por la casa sin previo aviso. A menudo, cuando sabía que yo estaría en el trabajo y Jackson estaría en casa, volví a encontrar pequeños cambios, los gabinetes de la cocina reorganizados, nuevos artículos decorativos, apareciendo mis estanterías cuidadosamente organizadas por color en lugar de por tema, a medida que mi carrera avanzaba y asumía más responsabilidades en mi empresa. Los comentarios de Silvia sobre mis ambiciones profesionales se volvían cada vez más afilados. Debe ser agradable para Jackson tener comida para llevar sobrante. 3 noches a la semana, comentó después de ver los envases en nuestra nevera. Cuando su padre trabajaba muchas horas, yo aún lograba poner una comida casera en la mesa todas las noches. Otra vez. Cuando mencioné que me habían considerado para una promoción que implicaba algunos viajes, ella negó con la cabeza, sintiendo pena. No sé cómo funcionaría eso con el hecho de formar una familia.
Jackson siempre ha querido tener hijos, ¿sabes? Era tan natural con sus primos más pequeños. La implicación siempre era la misma, mi carrera era egoísta. Un obstáculo para lo que ella creía que una esposa debía priorizar. La crítica no se limitaba solo a mi vida profesional. Sylvia tenía opiniones sobre todo, desde cómo cargaba el lavavajillas hasta la forma en que doblaba las camisas de Jackson. Él prefiere que las doble de esta manera, decía, volviendo a doblar la ropa que yo acababa de poner. Siempre lo he hecho así. Las reuniones familiares se convirtieron en ejercicios de contención. En la cena de acción de gracias con la familia extendida de Jackson, compartí la noticia sobre un proyecto de viviendas sostenibles que mi empresa había completado recientemente. Eso está bien, querida, interrumpió Sylvia, acariciando mi mano de manera despectiva antes de girarse hacia la mesa. Pero lo que realmente emociona es que el equipo de baloncesto de Jackson va a los regionales este año. Cuéntale sobre eso, cariño. Observé a mi esposo comenzar a contar una historia sobre su equipo, con su madre sonriendo a su lado. Mi logro fue olvidado, considerado menos importante que el suyo. Era un patrón que se repetía en cada evento familiar, mi voz minimizada, mis logros reducidos. Las fiestas fueron especialmente difíciles. Durante nuestra segunda Navidad como pareja casada, Sylvia nos sorprendió al llegar 3 días antes de Nochebuena. Con las maletas en mano. Pensé en venir temprano para ayudar. Con los preparativos, anunció, ya colgando su abrigo en nuestra entrada. Me quedaré hasta Año Nuevo. Traje todas mis recetas especiales. Habíamos planeado una Navidad tranquila, solo para nosotros dos, antes de visitar a la familia el día de Navidad. Esos planes se evaporaron cuando Sylvia se apoderó de nuestra cocina e invitó a más miembros de la familia sin consultarnos. Cuando intenté discutir el tema con Jackson más tarde, desestimó mis preocupaciones. Es Navidad, Sam, la familia es importante en esta época del año. Mamá solo quiere hacerlo especial para nosotros, pero nosotros teníamos nuestros propios planes. Insistí, siento que nuestros deseos no importan. Estás exagerando, respondió él. No es gran cosa ajustar un poco nuestros planes. Pero no era solo un poco, era un ajuste constante, siempre en favor de Sylvia. Nunca en el mío. Tal vez el incidente más doloroso ocurrió durante una reunión familiar el verano pasado. Los primos de Jackson estaban discutiendo sus tradiciones familiares favoritas y mencioné lo mucho que disfrutaba nuestra nueva tradición de caminatas matutinas los domingos. Esas no durarán, intervino Sylvia con una risa. Jackson nunca ha sido del tipo que disfruta del aire libre, eso lo sacó de su padre, cuando era pequeño. Intentamos acampar una vez y tuvimos que regresar temprano porque estaba miserable. En realidad, mamá, corrigió Jackson, a mí me gusta hacer caminatas con Sam, se ha convertido en una de mis partes favoritas de la semana. Por un momento, me sentí validada hasta que Sylvia añadió. Bueno, siempre has sido tan complaciente, cariño. ¿Recuerdas cómo tomaste clases de ballet durante un mes porque tu enamorado de la escuela primaria estaba en la clase? Se giró hacia el grupo. Él odiaba cada minuto, pero no lo admitiría. Todos rieron, y la implicación fue clara. Jackson solo hacía caminatas para complacerme, así como solo había hecho ballet para complacer a su enamorado de la infancia. El disfrute genuino de mi esposo por nuestro tiempo juntos fue reducido a otro ejemplo de su naturaleza complaciente. Más tarde esa noche, escuché una conversación que se convertiría en el punto de quiebre. Estaba llevando los platos de postre a la cocina cuando escuché la voz de Sylvia desde el patio. Estoy preocupada por Jackson, le decía a su tía. Samantha está tan concentrada en su carrera, trabaja tantas horas largas, y su casa lo refleja. Paso por aquí para ayudar a ordenar cuando puedo. Pero no es lo mismo que tener a alguien dedicado a crear un hogar adecuado. ¿Han hablado sobre tener hijos?, preguntó su tía. Siempre dice algún día, respondió Sylvia, su voz cargada de desaprobación. Pero ¿sabes lo que eso significa para las mujeres con carrera? He estado pensando que lo mejor sería vender mi casa y mudarme con ellos. Jackson no tendría que comer comida para llevar todo el tiempo y yo podría crear el tipo de ambiente hogareño que él merece. ¿Crees que Samantha estaría de acuerdo con eso?, preguntó su tía, escéptica. Jackson puede convencerla, dijo Sylvia con confianza. Él sabe que solo quiero lo mejor para ellos. Además, si yo estuviera allí para manejar la casa, tal vez Samantha finalmente se sentiría libre para concentrarse en empezar una familia. Me quedé congelada en la cocina. Los platos de postre apretados contra mi pecho, mientras el peso total de las manipulaciones de mi suegra quedaba claro. Esto no se trataba de ayudarnos, ni siquiera de reducir el tamaño de su propia casa. Se trataba de insertarse permanentemente en nuestro matrimonio, de crear la dinámica que ella quería. Con ella como la mujer principal en la vida de Jackson, y yo relegada al rol que ella consideraba apropiado,
Lo que más dolió fue darme cuenta de que Jackson podría estar de acuerdo con ella. A pesar de su apoyo ocasional, él elegía consistentemente el camino de menor resistencia, acomodando las intrusiones de su madre, en lugar de mantenerse firme en los límites de nuestro matrimonio. Esa noche, acostada despierta junto a mi esposo. Dormido, tomé una decisión. Necesitaba crear opciones para mí misma, un plan de contingencia que me permitiera proteger mi independencia si era necesario. Amaba a Jackson, pero no podía seguir siendo borrada en mi propio matrimonio. Al día siguiente comencé mi proyecto secreto. La mañana después de escuchar los planes de Sylvia, llamé al trabajo para decir que estaba enferma por primera vez en años. Necesitaba espacio para pensar, procesar lo que había aprendido y decidir cómo seguir adelante. Mientras Jackson se iba a la escuela, me senté en nuestra mesa de cocina con una hoja legal y comencé a evaluar mi situación con el mismo enfoque metódico que aplicaba a mis proyectos arquitectónicos. Los hechos eran claros, amaba a mi esposo, pero nuestro matrimonio había desarrollado una debilidad estructural. La incapacidad de Jackson para establecer límites con su madre había creado una relación de 3 personas donde mis necesidades y sentimientos eran constantemente minimizados. La pregunta era si esta falla podría repararse o si necesitaba prepararme para la posibilidad de que no pudiera decidir seguir ambos caminos. Simultáneamente, trabajar para fortalecer mi matrimonio, mientras creaba una red de seguridad para mí misma si esos esfuerzos fallaban. Al día siguiente, programé una cita con un consejero matrimonial con la intención de pedirle a Jackson que me acompañara, pero antes de que pudiera siquiera mencionar el tema, anunció que su madre había programado una cena familiar para esa hora exacta para discutir unas noticias emocionantes. Asistí a la cena, solo para descubrir que Sylvia quería mostrarnos anuncios de casas cerca de la nuestra que estaba considerando. Jackson parecía entusiasmado, mientras que yo me sentía cada vez más invisible. Ese fin de semana, mientras Jackson estaba en un torneo de baloncesto con su equipo, comencé a investigar propiedades. No buscaba nada extravagante, solo un lugar pequeño que pudiera ser solo mío, si fuera necesario. Después de ver varias opciones, lo encontré, una cabaña modesta a unos 20 minutos del centro, ubicada en un terreno de 1/4 de acre con robles maduros. La casa necesitaba trabajo, pero la estructura estaba en buen estado y pude visualizar de inmediato su potencial, usando dinero que había ahorrado de mis bonificaciones de fin de año, fondos que originalmente había destinado para una futura casa de vacaciones familiar. Hice una oferta. Fue aceptada. La semana siguiente no le dije a nadie, ni siquiera a Dana, mi amiga más cercana. Esto no se trataba de crear drama, ni de amenazar mi matrimonio, se trataba de reclamar mi sentido de autonomía. Durante los siguientes meses, desarrollé una rutina cuidadosa. Le dije a Jackson que estaba trabajando hasta tarde en un proyecto importante, lo cual no era completamente falso, simplemente omití que el proyecto era personal en lugar de profesional. 3 noches a la semana, conduciría hasta la cabaña y trabajaría junto a los contratistas que había contratado, diseñando e implementando renovaciones que transformaban el espacio. El proceso fue terapéutico. Cada decisión que tomaba, desde el plano abierto hasta el diseño del jardín, era completamente mía. Nadie cuestionaba mis elecciones ni sugería alternativas que se adaptaran mejor a las preferencias de otra persona a medida que la cabaña tomaba forma. También lo hacía mi confianza. Consulté con un consejero matrimonial y un abogado durante este tiempo, no porque estuviera planeando dejar a Jackson, sino porque necesitaba entender mis opciones. El consejero sugirió estrategias para discutir los límites con mi esposo, mientras que el abogado me aconsejó sobre cómo proteger mis activos. Muchas mujeres se encuentran atrapadas en situaciones poco saludables porque no crean una estrategia de salida, me dijo el abogado. Lo que estás haciendo no se trata de rendirte con tu matrimonio. Se trata de asegurarte de que nunca tengas que elegir entre tu respeto propio y tu seguridad. Esas palabras resonaron profundamente. No quería dejar a Jackson, quería que nuestro matrimonio prosperara, pero para que eso sucediera, algo fundamental necesitaba cambiar en nuestra dinámica. A medida que se acercaba a nuestro aniversario, formalicé la propiedad de la cabaña, colocándola solo a mi nombre. Mi plan original había sido presentársela a Jackson como una sorpresa. Un retiro de fin de semana, donde pudiéramos reconectarnos alejados de las presiones diarias y reconstruir nuestra relación sobre bases más sólidas. Sugeriría que usáramos el espacio para mantener regularmente nuestra relación. Tiempo dedicado a nutrir nuestra conexión y abordar problemas antes de que se convirtieran en conflictos. Incluso preparé una carta explicando mis esperanzas para nuestro futuro, reconociendo los desafíos que habíamos enfrentado y expresando mi compromiso de resolverlos juntos. La cabaña sería un símbolo de nuevos comienzos, de priorizar nuestro matrimonio por encima de influencias externas.
Pero, mientras le daba los toques finales tanto a la cabaña como a mi presentación, la duda comenzó a infiltrarse. Jackson había mostrado poco interés en abordar los problemas subyacentes en nuestro matrimonio, cuando intenté discutir tímidamente la creciente presencia de su madre en nuestras vidas. Desestimó mis preocupaciones o me acusó de ser demasiado sensible. ¿Realmente un gran gesto cambiaría esos patrones tan arraigados? Aún así, me aferraba a la esperanza. Nuestro 5º aniversario parecía la oportunidad perfecta para un reinicio. Un momento para recordar por qué nos habíamos elegido y comprometernos nuevamente con esa elección. Coloqué cuidadosamente la escritura de la cabaña y las llaves en una carpeta decorativa junto con la carta y fotos del espacio renovado. Sería mi regalo de aniversario para Jackson y potencialmente para nuestro matrimonio, la noche antes de nuestra fiesta de aniversario. Conduje hasta la cabaña una última vez. Caminé por las habitaciones, apreciando cómo el espacio reflejaba mi visión: la cocina abierta, con sus encimeras de madera, el rincón de lectura con estanterías incorporadas, la pequeña oficina, donde podría trabajar cuando fuera necesario. Cada elemento representaba una parte de mí misma. En el dormitorio principal, me paré frente al espejo de cuerpo entero y me hice una promesa a mi reflejo. Lo que sucediera a continuación. No me perdería a mí misma de nuevo. No me reduciría para acomodar las expectativas de otra persona. Amo a Jackson, pero también amaba a la mujer que me miraba de vuelta, la mujer que había creado el santuario, esta manifestación de su propio valor. Al cerrar con llave la cabaña, sentí una curiosa sensación de paz. No sabía si la carpeta en mi bolso representaría un nuevo capítulo en mi matrimonio o el comienzo de una historia completamente diferente, pero por primera vez en meses. La incertidumbre no me aterraba. Había creado opciones para mí misma. Lo que viniera, lo enfrentaría estando sobre terreno firme hecho por mí. Conduje a casa para terminar los preparativos para nuestra fiesta de aniversario, con las llaves y los papeles de la cabaña guardados de manera segura en mi bolso. Al día siguiente, la claridad llegaría, de una forma u otra. Estaba tan lista como podía estarlo. Lo que no pude haber preparado fue el anuncio de Jackson. La declaración pública de una decisión tomada sin mi participación. El triunfo, arrogante en la cara de Sylvia mientras observaba mi reacción. En un instante, mis planes cuidadosamente construidos cambiaron. La carpeta en mi bolso ya no representaba un posible retiro de fin de semana para reconectar. Se había convertido en mi declaración de independencia. Te acostumbrarás, querida, siempre lo hago. Las palabras de Sylvia flotaron en el aire entre nosotros, goteando con condescendencia. La fiesta continuaba a nuestro alrededor. Los invitados pretendiendo no notar la tensión mientras se dirigían al comedor para el pastel. Jackson ya había sido arrastrado a una conversación con su tío, dejándome sola con su madre. Tomé una respiración lenta y deliberada. Sintiendo el peso de mi bolso contra mi costado, la carpeta dentro de él de repente parecía arder a través del cuero, exigiendo ser revelada. Esto no era como había planeado presentar mi sorpresa. Pero claramente los planes habían cambiado. En realidad, Sylvia, dije, mi voz firme, a pesar de la adrenalina que recorría mi cuerpo. Creo que necesitamos terminar esta conversación con Jackson presente. Sin esperar su respuesta, me moví a través de la habitación hacia donde estaba mi esposo. Toqué suavemente su brazo, interrumpiendo su conversación. Jackson, necesitamos hablar. Los tres, dije, asintiendo hacia Sylvia, quien me había seguido. Él frunció el ceño ligeramente, pero asintió. Claro, podemos ir al estudio un momento. Sacudí la cabeza. No. Esto afecta a todos los presentes. Hiciste tu anuncio públicamente, creo que el mío también debe serlo. La confusión cruzó su rostro, pero antes de que pudiera interrogarme, me giré para dirigirme a nuestros invitados. Toqué un tenedor contra mi copa de champán hasta que la habitación se quedó en silencio. Gracias a todos por venir a celebrar con nosotros esta noche, comencé, mi corazón latiendo con fuerza, pero mi voz clara. Como mencionó Jackson, aparentemente tenemos una doble celebración. El hecho de que su madre se mude con nosotros es, sin duda, una noticia inesperada. Para mí, un murmullo recorrió la habitación. Jackson se acercó con la preocupación evidente en su expresión. Sam, ¿qué estás haciendo? Continué como si no hubiera hablado. Ya que esta noche parece ser la noche de las sorpresas, me gustaría compartir una mía. Saqué la carpeta de mi bolso y la abrí, sacando la primera foto. La sostuve hacia arriba, una imagen encantadora del exterior de la cabaña, con su puerta recién pintada de verde salvia y cajas de ventanas llenas de flores. Es un espacio hermoso, completamente diseñado según mis especificaciones, sin compromisos, sin ajustes para acomodar las preferencias de nadie más, solo las mías. Jackson miró la foto, la confusión evidente en su rostro. No entiendo, ¿compraste una casa sin decírmelo? Sí.
Respondí simplemente, justo como tú organizaste que tu madre se mudara a nuestra casa sin consultarme. Su rostro se enrojeció. Eso es diferente, ella es familia. Yo también soy familia, Jackson, o al menos eso pensaba. Me giré nuevamente hacia nuestros invitados, que observaban con una mezcla de incomodidad y fascinación. En vista del anuncio de esta noche, me gustaría hacer uno propio. Sylvia está, de hecho, bienvenida a mudarse con Jackson y yo me mudaré a mi nuevo lugar. El silencio que siguió fue absoluto. La cara de Sylvia pasó de una superioridad arrogante a una incredulidad total. Jackson parecía como si lo hubiera golpeado físicamente. No puedes estar en serio. Finalmente logró decir, nunca he estado más serio con nada en mi vida, respondí, sacando la escritura de la carpeta. Esta casa es mía, no nuestra. Mía. La pagué con mis propios ahorros y está titulada solo a mi nombre. Le entregué el documento, observando cómo lo leía. La realidad comenzando a hundirse lentamente. No lo entiendo, repitió. ¿Por qué harías esto? Si estabas infeliz, ¿por qué no dijiste algo? La pregunta era tan absurda que una pequeña risa incrédula escapó de mí. He estado diciendo algo. Jackson, durante años, simplemente. No has estado escuchando. Nuestros invitados comenzaron a dirigirse hacia la puerta principal, murmurando adioses incómodos. En minutos, solo quedaba la familia cercana, el hermano de Jackson, Kyle, y su esposa, la hermana de Jackson, Megan, y, por supuesto, Sylvia, que se había recuperado lo suficiente de su shock para encontrar su voz. Esto es ridículo, declaró, extendiendo la mano hacia la escritura, en las manos de Jackson. No puedes esperar que tomemos esto en serio. Estás haciendo un berrinche porque no saliste con la tuya. Intercepté su mano antes de que pudiera agarrar el documento. Ese es exactamente el problema, Sylvia, nunca me has tomado en serio, ninguno de los dos me ha tomado en serio. Miré a Jackson de manera directa. Cada límite que he intentado establecer ha sido descartado como una sobrereacción o una molestia. Kyle aclaró incómodamente su garganta. Tal vez deberíamos darles un poco de privacidad para discutir esto. No hace falta. Dije calmadamente. La fiesta ya terminó de todos modos. Gracias a todos por venir. Fue un claro rechazo. Megan me dio un rápido, sorprendentemente simpático abrazo antes de llevar a su renuente hermano hacia la puerta. Kyle siguió a su esposa, dejando solo a los tres, yo, Jackson y Sylvia, de pie en nuestra sala decorada. Los globos de aniversario aún flotando alegremente contra el techo, mientras la puerta principal se cerraba detrás de los últimos invitados. La compostura de Sylvia se rompió por completo. ¿Cómo te atreves a humillar a mi hijo de esta manera? Siseo. Después de todo lo que ha hecho por ti, así es como paga su generosidad, avergonzándolo frente a todos los que conocemos. Mamá, empezó Jackson, pero lo interrumpí. Generosidad, repetí. Eso es lo que estamos llamando cuando alguien toma decisiones unilaterales que afectan a ambos cónyuges en un matrimonio. Cuando priorizan consistentemente los deseos de su madre sobre los sentimientos de su esposa. Esa es una definición interesante de generosidad, Sylvia. Siempre has sido egoísta, escupió. Siempre poniendo tu carrera primero. Descuidando tu hogar, descuidando las necesidades de Jackson. ¿Y cuáles son exactamente las necesidades de Jackson? Pregunté, girándome hacia mi esposo, porque desde donde yo lo veo, las únicas necesidades que se priorizan en este matrimonio son las tuyas, Sylvia. Jackson miró entre nosotros. El conflicto evidente en su rostro. Sam, estás exagerando. Debería haber hablado primero sobre que mamá se mudara con nosotros, admito eso, pero comprar una casa por separado, eso es extremo. ¿Es extremo? Pregunté en voz baja. Déjame preguntarte algo, Jackson, ¿cuándo exactamente comenzaste tú y tu madre esos meses de discusión sobre ella mudándose? Porque hace 3 meses. Me dijiste explícitamente que nunca pasaría. Él tuvo la gracia de sentirse incómodo. Las cosas cambiaron, su casa se vendió más rápido de lo esperado. Su casa ni siquiera estaba en el mercado hace 3 meses, lo interrumpí, me mentiste, Jackson. Sabías cómo iba a reaccionar, así que tú y tu madre hicieron planes a mis espaldas y luego me emboscaron con la decisión en nuestra fiesta de aniversario. Frente a todos los que conocemos, si hay un comportamiento extremo aquí, es el tuyo. Sylvia dio un paso entre nosotros, literalmente insertándose en nuestra conversación. Jackson solo estaba tratando de ahorrarte tus sentimientos. Dijo, deja de hablar por mi esposo, dije firmemente. Esa es parte del problema, siempre te insertas entre nosotros y él te deja. No le hables así a mi madre, dijo Jackson bruscamente. Ahí está, dije suavemente, la defenderás inmediatamente. Pero, ¿dónde está esa misma defensa cuando ella me socava, cuando critica nuestro hogar, mi comida, mi carrera, cuando aparece sin avisar o reorganiza nuestros muebles sin permiso? Nunca una sola vez has tomado mi parte en esos conflictos.
La verdad de mis palabras parecía registrarse, porque la ira de Jackson se desinfló ligeramente. No es justo, Sam. ¿No lo es? Tomé la foto de mi cabaña y la miré antes de volver a mirar a mi esposo. Compré este lugar porque necesitaba algo que fuera solo mío, algo que no pudiera ser invadido, alterado ni criticado. Necesitaba un espacio donde me sintiera valorada y respetada porque hace mucho tiempo que no me he sentido así en nuestro matrimonio. Entonces, ¿esto es un ultimátum?, preguntó. ¿O mi madre no se muda o tú te vas? Sacudí la cabeza. Esto no es un ultimátum. Jackson, es un límite. Ya no estoy dispuesta a ser la tercera en mi propio matrimonio. Tú tienes una decisión que tomar, pero yo también, y yo elijo no vivir en un ambiente donde constantemente me desprecian y me devalúan. Reuní la escritura y las fotos, devolviéndolas a mi bolso. Luego tomé una bolsa de viaje que había empacado esa mañana, otra parte de mi plan de contingencia, y me dirigí hacia la puerta. ¿A dónde vas?, preguntó Jackson. El pánico finalmente entrando en su voz a la cabaña, respondí simplemente. Creo que todos necesitamos un poco de espacio para considerar qué pasa después. Al abrir la puerta principal, escuché la voz de Silvia detrás de mí. Esto es ridículo, Jackson, ella está blufeando. Volverá mañana una vez que se calme. No, escuché la respuesta de mi esposo. Cerré la puerta detrás de mí. Caminé hacia mi coche y me alejé de la casa que hacía tiempo había dejado de sentirse como mía. La cabaña me recibió con tranquila soledad. Dejé mi bolsa de viaje en la entrada y recorrí las habitaciones, encendiendo las lámparas mientras avanzaba. La luz suave proyectaba un resplandor cálido sobre los espacios que había diseñado con tanto cuidado. Por primera vez esa noche, sentí que podía respirar correctamente. Me quité los tacones y me acurruqué en el banco de la ventana en la sala, mirando al jardín iluminado por la luz de la luna. Mi teléfono había estado zumbando casi continuamente. Desde que me fui, mensajes de Jackson, de Dana, de otros amigos que habían sido testigos del drama de la noche. No estaba lista para responder a ninguno de ellos. En su lugar, me senté en el silencio, permitiéndome sentir el peso total de lo que acababa de ocurrir. Había tristeza, sin duda. Dolor por el matrimonio que pensaba que teníamos y por el futuro, que habíamos planeado juntos. Pero debajo de la tristeza había algo inesperado, alivio. Después de años de compromiso que se sentían cada vez más unilaterales. Finalmente me había defendido a mí misma. Cerca de la medianoche, los faros pasaron por la ventana principal mientras un coche entraba en el camino. No me sorprendió cuando escuché la llave de Jackson en la cerradura. Le había dado una copia en mi plan original para presentar la cabaña como nuestro retiro compartido. Él se paró en el umbral, tomando el espacio con los ojos bien abiertos. Antes de que su mirada se posara en mí. ¿Cómo me encontraste?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. La dirección estaba en la escritura, respondió. Dudó antes de entrar por completo. Sam, este lugar es hermoso. Gracias, dije simplemente. ¿Lo hiciste todo tú misma? Las renovaciones. Asentí. Trabajé con contratistas. Pero el diseño es todo mío. Él se movió lentamente, a través del área de estar de concepto abierto, observando los detalles, las estanterías empotradas, las vigas expuestas, la cocina con su fregadero de granja y las encimeras de madera. Esto debió haber tomado meses, dijo finalmente. Durante meses, confirmé. 3 noches a la semana. Más los fines de semana, cuando tú entrenabas. La comprensión comenzó a aparecer en su rostro. Las noches hasta tarde en el trabajo, las reuniones de fin de semana. Estuviste aquí. Sí, se hundió en el sofá frente a mi banco de la ventana, luciendo de repente agotado. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Lo habrías escuchado?, pregunté suavemente. ¿O lo habrías descartado? Como una sobrereacción, igual que has desestimado cada otra preocupación que he planteado sobre nuestro matrimonio. Nuestro matrimonio estaba bien, protestó, pero había incertidumbre en su voz. ¿De verdad? Porque desde donde yo lo veo, nuestro matrimonio ha estado erosionándose lentamente durante años. Cada vez que tu madre cruzaba un límite y tú la defendías en lugar de defendernos a nosotros, una parte se derrumbaba. Estás exagerando, mamá, puede ser difícil a veces. Pero reorganizó nuestros muebles cuando no estábamos en casa, Jackson. Ella criticó mi cocina, mi manera de llevar la casa, mis decisiones profesionales. Aparecía sin avisar y esperaba ser acomodada, sin importar qué planes teníamos, y nunca, ni una sola vez, te pusiste en su contra. Es mi madre, dijo él, como si eso lo explicara todo. Yo soy tu esposa. Respondí. O al menos pensaba que lo era. Tu compañera, pero los compañeros toman decisiones juntos. No se emboscan mutuamente con anuncios que cambian la vida en fiestas. Él tuvo la gracia de verse avergonzado. Debí haberte hablado sobre que mamá se mudara. Eso estuvo mal y lo siento, pero no lo sientes por la decisión en sí, observé, solo por la forma en que lo anunciaron.
suspiró, pasándose la mano por el cabello. No sé qué quieres que te diga, Sam. Es mi madre, necesita un lugar donde vivir. Tiene un lugar donde vivir, señalé. Eligió venderlo sin consultarnos, sin consultarme. Porque quería insertarse permanentemente en nuestro matrimonio, y tú habilitaste esa decisión. Eso no es justo, dijo. Está envejeciendo. La casa era demasiado para ella de mantener. Existen otras opciones entre tener una casa demasiado grande y mudarse con nosotros, apunté. Reducir el tamaño a un condominio, una comunidad para jubilados, un apartamento cerca de nosotros, pero no con nosotros. Opciones que podríamos haber discutido juntos si cualquiera de ustedes se hubiera molestado en incluirme en la conversación. El silencio cayó entre nosotros mientras Jackson absorbía mis palabras. Afuera, el viento soplaba suavemente. ¿Dónde está tu madre ahora?, pregunté finalmente. En nuestra casa, respondió él. Insistía en quedarse para ayudar a limpiar después de la fiesta. Asentí, sin sorpresa. ¿Y qué dijo cuando te fuiste para venir aquí? Su expresión me lo dijo todo. Piensa que estoy siendo ridículo, supongo que estoy haciendo un berrinche. Probablemente te dijo que no me persiguieras. Que volvería arrastrándome una vez que me calme. Algo así, admitió. Aún así, aquí estás, dije, inclinándome hacia adelante, con los codos en las rodillas. Porque a pesar de lo que pareces pensar, me importa nuestro matrimonio. Te amo, Sam. Lo sé, respondí suavemente, pero el amor no es suficiente si no hay respeto. Y no me has respetado como tu compañera durante mucho tiempo. Eso no es cierto, protestó él. ¿No lo es? Tomaste una decisión importante sin consultarme, me mentiste sobre tus intenciones, permitiste que tu madre me criticara y me socavara repetidamente sin defenderme. ¿Cómo es eso respetuoso? Su quedó en silencio, incapaz de refutar mis puntos. Te amo también, Jackson, continué. Pero no puedo seguir en un matrimonio donde siempre soy yo la que tiene que ceder. Adaptarme, acomodarme. Necesito un compañero que ponga nuestra relación en primer lugar. Entonces, ¿qué estás diciendo?, preguntó él. ¿Esto es todo? 5 años de matrimonio y te vas a ir, sacudí la cabeza. No me voy, estoy firme. Hay una diferencia. Me moví del banco de la ventana para sentarme a su lado en el sofá. Cerca pero sin tocarlo. Quiero que nuestro matrimonio funcione, dije, con sinceridad. Pero para que eso suceda, las cosas necesitan cambiar. Cambios reales, sustanciales, no solo ajustes temporales hasta que volvamos a caer en los viejos patrones. ¿Qué tipo de cambios?, preguntó él, cansado. Primero, terapia matrimonial. No negociable. Necesitamos una tercera parte neutral que nos ayude a establecer límites saludables y patrones de comunicación. Él asintió, a regañadientes. Está bien. ¿Qué más? Segundo, tu madre no puede mudarse con nosotros. No ahora, ni nunca. Sería desastroso para nuestro matrimonio. Su expresión se endureció. Ya vendió su casa, Sam, donde se supone que debe ir. Como dije antes. Hay otras opciones. Podemos ayudarla a encontrar un lugar cercano si eso es lo que quiere, pero nuestro hogar debe ser nuestro santuario, no un campo de batalla. Va a estar herida, dijo, decepcionado. Sí, lo estará. Y tú serás el que ponga ese límite con ella, no yo. Ese es el tercer cambio. Ya no seré la mala. El obstáculo entre tú y tu madre. Si vamos a reconstruir nuestro matrimonio, tú necesitas empezar a priorizarnos. Jackson estuvo en silencio durante mucho tiempo, mirando sus manos. Pude ver el conflicto en él, toda una vida de condicionamiento para poner los sentimientos de su madre primero. Luchando contra el reconocimiento de que nuestro matrimonio estaba genuinamente en riesgo. No sé si puedo hacer eso, admitió finalmente. Su voz apenas por encima de un susurro. Su honestidad me dolió. Pero lo aprecié, lo sé, por eso compré este lugar. Necesitaba crear opciones para mí misma en caso de que tú no pudieras o no quisieras elegir nuestro matrimonio. ¿Entonces qué pasa ahora?, preguntó. Ahora tomamos un tiempo, respondí. Me quedaré aquí por un tiempo y tú deberías ir a casa a hablar con tu madre. Pensar en lo que quieres y en lo que estás dispuesto a hacer para salvar nuestro matrimonio. Si decides que quieres intentarlo, mis 2 primeras condiciones siguen en pie, terapia y que tu madre encuentre su propio lugar. Si esas no son aceptables para ti, entonces necesitamos tener una conversación diferente. Sí, estoy de acuerdo. ¿Volverás a casa? Sacudí la cabeza. No inmediatamente. Creo que necesitamos la separación ahora mismo, tiempo para reiniciarnos y reflexionar, pero me comprometería con el proceso. A trabajar en nuestros problemas con ayuda profesional, asintió. Lentamente, procesando todo lo que había dicho. Luego se levantó, claramente preparándose para irse. Por lo que vale, dijo, deteniéndose en la puerta, siento mucho lo de esta noche. El anuncio. Sabía que no estarías feliz con lo de mamá mudándose, pero pensé que, una vez que estuviera resuelto, te acostumbrarías.
No consideré lo irrespetuoso que eso era. Gracias por reconocerlo, dije. Es un comienzo. Después de que se fue, cerré la puerta con llave y volví a mi banco de la ventana. El enfrentamiento había sido agotador, pero necesario. Por primera vez en años, había expresado mis necesidades con claridad y establecido límites firmes. Si Jackson podía respetar esos límites, aún estaba por verse, pero había dado el primer paso para recuperar mi voz en nuestra relación mientras me preparaba para dormir en mi nuevo espacio. Sentí una curiosa sensación de paz. Lo que sucediera. A continuación, sabía que estaría bien. Había creado este santuario para mí misma, esta prueba tangible de que podía mantenerme firme por mi cuenta si era necesario. No era el resultado que había esperado cuando compré la cabaña, pero se había convertido en algo igualmente valioso, una base para mi propia fuerza e independencia. Me dormí esa noche sin saber si mi matrimonio sobreviviría, pero segura de que estaría bien, fuera cual fuera el resultado. Pasaron 3 meses, como una página que gira lentamente. Me acomodé en la vida en la cabaña, encontrando consuelo en la rutina tranquila que había establecido. Las mañanas comenzaban con café en el porche trasero, observando cómo el sol filtraba a través de los robles. Las noches terminaban, con libros en el banco de la ventana o con planes extendidos sobre mi pequeño escritorio de oficina. La soledad, antes inimaginable, se convirtió en una especie de sanación. Me lancé al trabajo durante esos meses, ganando elogios por un proyecto de viviendas sostenibles que incorporaba muchos de los elementos de diseño que había probado en mi propia cabaña. Mi jefe notó la renovada energía y enfoque que aportaba a la empresa. Lo que sea que haya cambiado en tu vida personal, comentó durante una revisión de proyecto, parece estar alimentando tu creatividad. Este es uno de tus mejores trabajos. La ironía no se me escapó. Al alejarme de una situación que me había menospreciado, había recuperado partes de mí misma que se habían ido erosionando lentamente, mi confianza, mi visión creativa. Mi voz y Jackson y yo mantuvimos un contacto cuidadoso durante nuestra separación, reuniones semanales de café en lugares neutrales donde discutíamos asuntos prácticos y gradualmente temas más profundos. Las primeras reuniones fueron tensas, llenas de silencios incómodos y cortesía cuidadosa, pero a medida que pasaban las semanas, algo cambió. Después de mi ultimátum esa noche en la cabaña, Jackson regresó a casa para encontrar a Sylvia, reorganizando los muebles de nuestro dormitorio para hacer espacio para su tocador. Según él, verla mover nuestros objetos personales sin permiso, algo que ella había hecho innumerables veces antes. De repente se veía diferente a través del lente de nuestra conversación. Le pedí que dejara de hacerlo, me dijo durante nuestra tercera reunión de café. Actuó como si estuviera siendo ridículo, dijo que solo intentaba ayudar. Por primera vez pude ver lo que habías estado diciendo todos estos años, continuó. Ese pequeño reconocimiento representó un avance significativo. Llevó a que Jackson aceptara, de manera renuente pero genuina, intentar la terapia matrimonial. Comenzamos las sesiones con el Dr. Winters, un terapeuta especializado en los límites familiares. En nuestra primera sesión, Jackson admitió, siempre tomé el camino de menor resistencia con mi madre. Era más fácil dejar que Sam se ajustara que desafiar el comportamiento de mamá. ¿Y cómo ha funcionado esa estrategia para tu matrimonio? El Dr. Winters le preguntó, y Jackson me miró. Realmente me miró, quizás por primera vez en años. No, lo ha hecho, reconoció él. He estado evitando el malestar a corto plazo a costa del daño a largo plazo. Esas sesiones de terapia se convirtieron en un espacio sagrado. El único lugar donde podíamos deshacer de manera segura años de resentimientos acumulados y malentendidos. Aprendimos a reconocer patrones destructivos, a comunicar nuestras necesidades sin acusaciones, a escuchar sin defensiva. El progreso con Sylvia fue más lento. Su reacción inicial ante nuestra separación fue, como era de esperar, dramática. Acusaciones, lágrimas, quejas de salud que se intensificaban misteriosamente cada vez que Jackson mencionaba los límites. Se negó a considerar alternativas de alojamiento, insistiendo en que mudarse con nosotros había sido el plan desde el principio. Está usando las mismas tácticas que siempre le han funcionado. Señalé durante una sesión de terapia, manipulación emocional para conseguir lo que quiere. Lo veo ahora, admitió Jackson, pero ¿qué se supone que haga? Ella ya vendió su casa. El Dr. Winters ayudó a Jackson a elaborar una respuesta compasiva pero firme. Ayudaría a su madre a encontrar una vivienda adecuada, pero ella no se mudaría con nosotros. La resistencia de Sylvia fue formidable. Pasó por culpa, ira, martirio e incluso intentos de reclutar a otros miembros de la familia para su causa. Jackson vaciló en algunos momentos. El hábito de toda una vida de acomodar a su madre era difícil de romper, pero cuando ella apareció en nuestra casa un domingo sin previo aviso, con un camión de mudanza y cajas,
alegando que había malinterpretado la línea de tiempo. Él finalmente se mantuvo firme. Esto no va a pasar, mamá. Le dijo. He encontrado 3 excelentes opciones para comunidades de vivienda para personas mayores cerca de nosotros. Puedes visitarlas cuando quieras, pero no puedes vivir aquí. Después de todo lo que he sacrificado por ti, lloró ella. ¿Así me lo agradeces? ¿Eligiéndola a ella sobre tu propia madre? No estoy eligiendo a Sam sobre ti, respondió él, su voz firme, a pesar de las lágrimas de ella. Estoy eligiendo mi matrimonio. Hay una diferencia. Fue un momento crucial. No solo para Jackson y Sylvia, sino para nuestro matrimonio. Esa noche, me llamó para contarme lo que había pasado, el orgullo evidente en su voz. No creo haberle dicho no así nunca antes, admitió. Fue aterrador y luego liberador. 2 semanas después, Sylvia aceptó de mala gana recorrer las comunidades de personas mayores que Jackson había investigado. Finalmente eligió una que ofrecía apartamentos para vivir de manera independiente con actividades sociales opcionales. Aunque no sin señalar repetidamente lo que sacrificaba por la felicidad de Jackson. Para el 3er mes de nuestra separación, los cambios tangibles habían echado raíces. Jackson y yo estábamos comunicándonos de manera más honesta de lo que lo habíamos hecho en años. Sylvia se había mudado a su nuevo apartamento. Aún manipulativa, pero con menos acceso directo a nuestra vida diaria. La cabaña había cumplido su propósito como santuario durante la tormenta. Pero me encontraba cada vez más lista para considerar los siguientes pasos. El día de la mudanza de Sylvia a la comunidad para mayores, Jackson vino a la cabaña. Lo invité a entrar por primera vez desde nuestra confrontación 3 meses antes. Está hecho, dijo, aceptando la taza de café que le ofrecí. Mamá ya se acomodó en su nuevo lugar. Ya se unió al club de jardinería de la comunidad y conoció a una vecina que juega al bridge. ¿Cómo se siente?, le pregunté. Él consideró la pregunta cuidadosamente. Complicado, culpable, aliviado. Orgulloso, triste, todo al mismo tiempo. Pero principalmente siento que puedo respirar otra vez. Como si finalmente hubiera comenzado a actuar como un adulto en mi relación con ella. Nos sentamos en silencio acompañándonos mientras tomábamos el café. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre el suelo de la sala. He estado pensando, dijo Jackson finalmente, sobre nuestro futuro. Asentí, alentándolo a continuar. Estos últimos meses han sido los más difíciles de mi vida, admitió, pero también me han aclarado mucho. Me he dado cuenta de cuánto te di por sentada. Como esperaba que acomodaras las necesidades de los demás mientras ignorabas las tuyas. No quiero ser ese esposo más. He estado pensando mucho también. Dije, sobre lo que necesito de nuestro matrimonio y lo que estoy dispuesta a dar. Sobre si podemos reconstruir lo que se ha roto. ¿Y qué has concluido?, preguntó. Él preguntó, la vulnerabilidad evidente en su expresión. Te extraño, dije simplemente. No la dinámica que teníamos antes, eso no era saludable para ninguno de los dos, pero extraño a mi compañero. Al hombre del que me enamoré, creo, que está encontrando su camino de regreso. Jackson cruzó la mesa y tomó mi mano. Me gustaría regresar a casa, dijo suavemente. Si tú estás lista. Apreté su mano. Pero no acepté inmediatamente. Creo que necesitamos tener cuidado con los siguientes pasos. Hemos avanzado, pero estos patrones llevan años en formarse. No se resolverán en 3 meses. ¿Qué sugieres? Una transición gradual. Continuamos con la terapia. Tú te quedas aquí a veces, yo me quedo en la casa otras veces. Salimos de nuevo. Reconstruimos la confianza antes de reunirnos completamente. Asintió, entendiendo la sabiduría de ir despacio. Y la cabaña. Miré alrededor del espacio que había creado, el santuario que me había acogido durante uno de los momentos más difíciles de mi vida. La voy a mantener. Dije firmemente. No como una vía de escape, sino como un recordatorio de mi independencia. Tal vez algún día se convierta en una propiedad de alquiler o en un retiro de fin de semana para los dos, pero por ahora sigue siendo mía. A su crédito, Jackson no discutió. Me parece justo. Has creado algo hermoso aquí, algo que es completamente tuyo. No querría que lo dejaras ir. Pasamos esa tarde hablando, realmente hablando, sobre nuestras esperanzas para el futuro. Las lecciones que habíamos aprendido durante nuestra separación, los límites que necesitábamos mantener de ahora en adelante. No fue una reconciliación mágica, pero se sintió como el comienzo de algo auténtico y mutuo. 2 semanas después, celebramos nuestro aniversario nuevamente, no la gran fiesta de hace 3 meses. Sin una cena tranquila para 2 en nuestro restaurante favorito. Sin audiencia, sin actuaciones, sin sorpresas, solo nosotros. A los nuevos comienzos, brindó Jackson, levantando su copa hacia la mía, y yo añadí. A la sabiduría ganada con esfuerzo. El siguiente fin de semana, nos
Reunimos en la cabaña para discutir los planes de renovación para nuestra casa principal. Jackson había sugerido crear un espacio de oficina dedicado para mí allí, reconociendo mi necesidad de un santuario profesional dentro de nuestro hogar compartido. Mientras estábamos sentados en la pequeña mesa de comedor revisando los planos, me di cuenta de lo lejos que habíamos llegado. Hace 3 meses no podía imaginar un futuro en el que Jackson realmente respetara mis límites. Ahora estábamos diseñando colaborativamente espacios que honraban las necesidades de los dos. ¿Qué te parece convertir la habitación de invitados?, preguntó, dibujando un diseño potencial. Tiene la mejor luz natural y rara vez tenemos invitados de noche. ¿Y qué hay de tu madre?, pregunté. Una especie de prueba, respondí. Mamá tiene su propio lugar ahora, respondió sin dudar. Si ella visita, puede quedarse en un hotel como cualquier otro invitado de fuera. Nuestro hogar es para nosotros. Sonreí al escuchar la claridad en su voz. Aún teníamos trabajo por hacer. Límites que reforzar, patrones que volver a configurar. Pero en ese momento, sentí algo que no había experimentado en años: esperanza. No la esperanza desesperada de que las cosas algún día cambiarían, sino la esperanza firme que proviene de ser testigo del cambio ya en progreso. Nuestro matrimonio había estado roto, luego reconstruido deliberadamente, meticulosamente, sobre una base más sólida. Las grietas siempre serían visibles si se miraba lo suficiente, recordatorios de lo que casi perdemos. Pero la estructura en sí misma era más fuerte que antes. Mientras continuábamos discutiendo los planes de renovación, reflexiones sobre el viaje que nos había traído hasta aquí. Defenderme a mí misma había sido aterrador, pero necesario. Crear opciones me dio la fuerza para establecer límites, y esos límites, dolorosos como fueron al establecerlos, finalmente salvaron nuestro matrimonio en lugar de terminarlo. No, fue un final de cuento de hadas, esos no existen en la vida real. Pero fue algo mejor, una relación auténtica entre dos personas imperfectas comprometidas a crecer juntas en lugar de separarse. ¿Alguna vez has tenido que establecer límites difíciles en tus relaciones? ¿Qué te dio el valor para finalmente defenderte? Me encantaría escuchar tus historias en los comentarios de abajo. Si esto resonó contigo, por favor dale me gusta al video y suscríbete para escuchar más experiencias reales. Compartir estas historias nos ayuda a todos a recordar que no estamos solos en nuestras luchas. Gracias por escuchar la mía y recuerda, a veces lo más valiente que puedes hacer en una relación es simplemente decir, esto ya no está funcionando para mí.